Bien, continuamos con el libro Los defectos de la Constitución de Niceto Alcalá Zamora. Vamos al tema 1 de cómo surgió la Constitución. Dice sumario: el intento ordenador de la Comisión Jurídica Asesora, inhibición del Gobierno Provisional, rasgos de las Cortes Constituyentes, el debate constitucional hasta el 13 de octubre, el debate constitucional después del 14 de octubre, cuál fue la fuerza parlamentaria decisiva y la inacción complementaria. El intento ordenador de la Comisión Jurídica Asesora. El Comité Revolucionario, reuniéndose como esbozo de gobierno provisional en lo que estaba llamado a transformarse tan pronto se alcanzara la victoria, resolvió muchas cosas, transigió muchas diferencias y al resolverlas y transigirlas evitó la anarquía en España. Se llegó en la previsión hasta el detalle completando todo lo previsto con el método de votación que permitiera ante cualquier problema que la realidad plantease salvar el criterio y la responsabilidad de cada uno, sin que por ello se impidiera un acuerdo ni se provocase una crisis mientras las Cortes Constituyentes no estuviesen reunidas. Al proceder de este modo, con reuniones frecuentes, que era imposible ocultar, el riesgo de persecución contra el comité era manifiesto, en rigor absolutamente seguro, pero a costa de él se evitaba la desorientación, la incertidumbre, la discordia que trocase el triunfo en caos. Resuelto cuanto era menester antes de la prisión, continuadas las reuniones, que fueron en realidad de Consejo de Ministros dentro de la cárcel modelo, con fórmulas convenidas y aún decretos redactados, fue posible ponerse en marcha desde la noche misma del 14 de abril de 1931. Pero el comité provisional y el comité que le precediera, con iguales personas y distintos nombres, no podía resolver lo definitivo, porque eso era la contradicción de su carácter. El debate constitucional hasta el 13 de octubre. Vencido y sin que quisiera pudiese librar la batalla dentro del gobierno provisional y conocedor desde las primeras sesiones de la psicología tan singular de aquella Cámara, busqué remedio para el mal y multiplicador para mi fuerza en la asiduidad de mi asistencia al debate. Desde que empezó a discutirse la Constitución, entraba en el salón de sesiones antes que el presidente, los taquígrafos y los maceros, y me retiraba tras ellos. Un solo día me levanté y marché unos minutos antes, tranquilizado por el anuncio de que no pasaría nada, y bastaron los minutos aquellos para suscitar enormes dificultades y mayor polvareda acerca del artículo, para proporcionarme gran contrariedad, siquiera fuese preparatoria del desquite más reparador y aún más envidiable en la sesión inmediata. Sentado cada tarde y todas ellas al lado de la comisión dictaminadora, cambiando con esta impresiones sobre cada enmienda comprendida en el guión, que no se separaba de mi mano, la veintena de votos que me asistían fue prácticamente, durante más de un mes, mayoría efectiva que decidía las cuestiones. Para formarla me apoyaba alternativamente en distintos elementos, a veces dentro de un solo artículo, en fuerzas contrapuestas que reñían en torno al mismo, y así por ejemplo en el tan porfiado y empeñado artículo 36, o sea, el derecho de sufragio, gané el problema de la edad, el límite de los 23 años, apoyado en el Partido Radical, y el del sexo, o sea, el voto de las mujeres, con el concurso de los socialistas. Naturalmente no podía vencer siempre, porque incluso para prevalecer en las más de las ocasiones necesitaba transigir en otras y aparecer manifiestamente vencido en algunas. Ya sabía yo a lo que me exponía y, por si no lo supiera, el voto del artículo 44 relativo al derecho de propiedad, ocasionando una crisis con mi dimisión en pleno Parlamento, me lo advirtió bastante claro. Pero qué importaba ese riesgo, ese peligro conocido y arrostrado, a cambio de cumplir un deber y de que la Constitución fuera saliendo mucho más viable de lo que cabía esperar de unas cortes como las constituyentes, dejadas ellas y su comisión completamente a sus anchas a lo que quisieran hacer, sin guía ni rumbo trazado por un gobierno. Caí al cabo, con motivo del famoso artículo 26, o sea, el de la cuestión religiosa, era la posición incomparablemente estratégica para la derrota. La índole sentimental del problema, el temperamento y la composición de la Cámara, las pasiones que suscitaban y las que podía avivarse, daban hasta la sensación de que la derrota era cosa espontánea, improvisada e inevitable, sin que se preparase ni se desease por nadie.
Si muchas veces pudiera presentarse en la vida los mismos problemas, volvería otras tantas a hacer lo que hice, que no fue, ni mucho menos ineficaz acerca del mismo problema religioso. Excesiva, injusta, torpe la fórmula que para él prevaleció supera sin duda, sin apenas comparación posible, a la mucho peor que en otro caso hubiera prevalecido y que primeramente se propuso. En esta ocasión, como en tantas otras del derrotado, obtiene éxitos parciales de consideración. El artículo 26 y el 27 fueron mejores, o mucho menos malos, de los que hubiera sido, y quedaban además todos los otros ya discutidos y a su vez mejorados, hasta el 47 inclusive, porque, como es sabido, alterándose el orden de numeración se llegó antes del 26 hasta que aquel otro, aplazándose el 43 y el 45 por referirse a problemas de orden moral. El debate constitucional después del 14 de octubre. A la táctica por mí seguida reemplazó a la inhibición total de la abstención sistemática del nuevo insigne jefe del gobierno, Manuel Azaña, respetando la libertad de cada uno por ejercitarlo sin menguo del respeto el derecho de comentario. He de lamentar con extrañeza el caso insólito que se dio. Desde aquel momento hasta la terminación del debate constitucional, el presidente del gobierno ha dejado en el diario de sesiones la huella de 5 líneas y media que ocupan las palabras pronunciadas en la sesión del 3 de diciembre para desviar, aunque se hablara de encauzarla, una propuesta que no llegó a votarse y que habría sido utilísima, referente a la disolución de las propias Cortes Constituyentes, y que al dejar de aprobarse permitió dudas, sutilezas y pugnas para hacer más difícil aún la aplicación del ya dificultoso artículo 81. Quizá no haya muchos casos de asiduidad como la que yo me impuse, pero sin duda no habrá ejemplo de abstención parecida a la que luego existió. No creo que en condiciones tales se haya aprobado ninguna constitución en el mundo. Ciertamente el caso mío no alentaba a seguir el ejemplo, porque en fuerza de arriesgar el cargo cada día lo perdí uno de ellos. Pero bien vistas las cosas, el peligro desapareció con mi salida. En primer lugar, todos los problemas pasionales y candentes quedaban ya resueltos, porque unidad nacional y autonomías regionales, libertades públicas, religión, propiedad, formaban parte del tercio de proyectos constitucionales que en mi tiempo se votaron. Todo lo demás eran temas orgánicos, materia neutra en que la pasión no suele mezclarse y es imposible excitarla, en que la experiencia, la reflexión, la lógica, los modelos imitables y el buen sentido se imponen. Por otro lado, detrás de mí no había una mayoría, ni aún habían tenido tiempo para posarse y cristalizar formándola. Las fuerzas parlamentarias, en torno al nuevo jefe, ya se habían plasmado esa mayoría tan compacta que resistió todas las pruebas desde aquel momento y durante varios años. Había una mayoría y un jefe destacado con excepcionales facultades dialécticas que las había puesto a prueba con doble y resonante éxito en momentos difíciles, al discutirse la pena de muerte, logrando que fuera reiterado el artículo, al tratarse del problema religioso, imponiendo su criterio y precipitando la modificación ministerial. Por haber cambiado todo y en sentido favorable hacia la unidad sin riesgos ni quebrantos de una mayoría dirigible, había desaparecido la áspera encarnizada pugna entre los socialistas y la izquierda, la más difícil de conciliar, la que irrumpió violenta sobre la competencia de los poderes regionales y nacionales en materia social o mercantil, la que contrapuso en actitud casi irreductible frente a las izquierdas de Cataluña los caudillos del socialismo. A aquella incompatibilidad había reemplazado la efusión que sostenida, prolongada, debía resonar con el siniestro sincronismo del 16 de octubre del 34. ¿Cuál fue la fuerza parlamentaria decisiva? Vamos a ver. ¿Cuál fue la fuerza parlamentaria decisiva? Dentro de aquella mayoría, la dirección, no en el sentido de mando que guía, sino de impulso que arrastra, la tuvo siempre el Partido Radical Socialista, organizador de un doble campeonato hacia el extremismo. Lo ganó en el conjunto de la mayoría, llevando tras sí a los otros grupos, y lo sufrió en su interior, sometiéndose a la exigencia, a la imposición de los más exaltados entre sus adheridos. Por extraño que parezca, en la emulación izquierdista fue ese partido el que empujó con harta frecuencia al socialista ortodoxo puro, todo lo contrario de la relación mantenida en Francia, de donde se había copiado por la nueva, exaltada y predominante agrupación ideología y nombre.
Si la moderación era un deber y un acierto, como yo creo, y la templanza una virtud, como la opinión constante la estima, lo que digo honró a la minoría socialista. Podrá ser un demérito para los fanáticos del extremismo irreflexivo. En todo caso, la proclamación del hecho es un tributo pagado a la verdad histórica. La mayoría es suficiente, pero tasada del bienio, la de los 5 grupos, Acción Republicana, Socialista, Ezquerra, Orga y Radical Socialista, no podría sufrir la merma de ninguno, y el convencimiento de esta necesidad, que era la fuerza de cada uno de ellos, alentaba la exigencia, como sucedió en sentido contrario con elementos opuestos en las siguientes cortes de derechas, pero a su vez dentro de cada partido los más exaltados en uno y en otro caso impusieron su criterio aceptando para evitar una disidencia que, disminuyendo la importancia del grupo, podía en definitiva destruir la mayoría misma. El partido que logró imponerse en las constituyentes era, en el orden personal, o al menos lo fue para mí, de atrayente simpatía, quizá preferencial, hablando con entera franqueza, inquieto, sincero, romántico, soñador, refusivo, idealista, impetuoso, aun para los enemigos, al provocar la hostilidad. Esta no pasaba de la indignación sin alcanzar jamás el odio, pero tampoco la simpatía podía llegar jamás a la aprobación. Deteníase esforzada, rendida, benévola, en un silencio dolorido mirando al país y comprensivo mirando a la agrupación. Esa fuerza de por sí, desordenada, no tuvo jamás dirección. Fue conducida, si a eso cabe llamarlo conducir, por ímpetus irreflexivos y abúlicas condescendencias. Cada reunión era una tormenta, cada discusión un relámpago, cada voto un trueno. Ese partido gozó del influjo más efímero, decisivo y funesto que hayan tenido ningún otro en España. Formado pocos meses antes del advenimiento de la República, deshecho ya al disolverse las constituyentes, desapareció poco tiempo después, pero había dejado impuesta una constitución y dictadas unas leyes y trazada una política de la trascendencia incalculable en la vida española. Utilizó para ello la fuerza parlamentaria que llegó alrededor de los 60 diputados, y para tan sólida tenía tal raíz y apoyo en la opinión para decidir la ley fundamental y los rumbos de la vida española que las elecciones del 33, presididas por un gobierno en que había 9 ministros de izquierda y 4 de centro y ninguno de derecha, y de los primeros 4 radicales socialistas solo vinieron a la nueva Cámara 3 diputados de esta filiación. Caso sin igual el de un partido que, mandado ver reducidos sus efectivos a la 20ª parte y que, poseyendo un tercio del gobierno, no puede alcanzar una 100ª parte en las Cortes. Pasó el partido con vida fugaz, pero con estela imborrable. De su hegemonía procede el sentido fundamental de la Constitución y de la política del bienio, el determinante de aquella reacción ciega, a su vez desenfrenada, mezcla de fernandina tradicional y fascista contemporánea que amenazó acabar con la República en el 33 y que hubiera acabado con ella si la convocatoria se retarda un año más o las puertas del régimen se hubiesen cerrado a los partidos asimilables de la derecha. La inacción complementaria. Una vez más, la culpa no fue toda de ninguna de las tendencias. El hierro de las izquierdas no hubiera prevalecido en las más de las ocasiones sin la inacción de las derechas, en virtud de su retraimiento parlamentario. Ya el electoral de su clientela social y política había contribuido al desnivelado desacuerdo en que aparecían Cámara y país. Pero todo lo agravó el retraimiento de los agrarios y de los vasconavarros, sin otra excepción que la plausible del señor Royo Villanova, después del debate del artículo 26. Hice cuanto pude porque volvieran al Parlamento. Lo supliqué a mi amigo señor Martínez de Velasco, jefe oficial de pocos días en aquella agrupación. Sin duda su juicio coincidía con el mío, pero no pudo imponerlo si es que se decidió a intentarlo. Acudí por escrito al jefe efectivo, a la personalidad vigorosa que en aquella agrupación señalábase ya al señor Gil Robles, pero la agrupación entendió que debía seguir retraída, que convenía la política del mal mayor, que así se despertaría más, y ello fue cierto, la reacción del país, y se lograría la enmienda de todos los yerros y excesos, lo cual, que era lo interesante, el fin no ha sucedido. Presentes en la Cámara, los diputados de la derecha se habrían ganado muchas y trascendentales votaciones que se perdieron. La inclusión absurda dentro de un plan lógico del divorcio en la Constitución y no en el Código Civil. El triunfo que en algún momento pareció seguro de fórmulas semisoviéticas para la organización de la familia española fueron problemas decididos por muchos menos votos de los retraídos. En cuanto al Senado, la primera vez que se discutió con su nombre aparece la votación perdida por pocos más votos de los que podían aportar los ausentes de la derecha, pero es de suponer que su presencia habría invertido el resultado, porque habiendo en las constituyentes muchos diputados y algunos lo dijeron públicamente que no querían figurar contra convencimiento entre los vencidos o refugiarse en la comodidad de la abstención, seguramente la posibilidad, la esperanza de un distinto
resultado habría hecho cambiar el escrutinio y el tipo todo de la Constitución en su parte orgánica, pero la segunda vez que se discutió la existencia del Senado, cambiándole de nombre pero no la esencia de sus facultades en torno a los cuerpos consultivos o al Tribunal de Garantías, cuando ya la Esquerra, comprendiendo que la segunda Cámara es a la vez un amparo y una exigencia de las autonomías regionales, se colocó al lado de la tesis bicameral. La votación se perdió por 9 votos, habiendo sobrado más de 30 para ganarla de concurrir los diputados ausentes. En vísperas de mi elección para presidente de la República tuvieron la bondad de visitarme comunicándome el honor y el favor de sus votos a algunos diputados vasconavarros ya reincorporados como los agrarios al Parlamento. Me contó uno de ellos que cuando salían de Madrid cumpliendo el acuerdo de retraimiento, un extranjero, un inglés que coincidía con ellos en el viaje pero no en las opiniones, les dijo con todo el buen sentido y la práctica incomparable de su país que habían hecho mal porque, por desgracia, al inglés de esta referencia que no es cuento. Así como quedan recordadas fueron las circunstancias externas que rodearon y presidieron la formación del texto constitucional. Conviene también examinar lo que éste llevaba dentro de sí como principios capitales explicativos de su sentido. ¿Qué pasa? ¿Tiene frío, hijo? ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Dios mío. Qué lástima de perro muerto frío. Bueno, hostia, ¿dónde está? Exactamente, ¿dónde está el de este, tío? ¿Dónde he puesto yo? Coño, el clac clac. ¿Me lo he dejado allí? Tiene huevo, tío. Ahora me lo dejaba allí. Seguro que no lo traía. Sí, se me ha caído aquí. Bueno, después lo miro. Después lo miro. Esto es que ha salido a última hora y no me he dado cuenta. Efectivamente, ha sido eso. Vamos a ver. Vamos a ver. El último, tío. Página 24. ¿Cuál es el que me ha explicado antes? Rasgos de las Cortes.